Bienvenidos al Diario de una Actriz. Mi nombre es Marianela Cataño y quiero compartir contigo mi historia. La historia de una actriz en busca de su felicidad. ¿Qué pasa cuando descubrimos que el error está en la Matrix? Y con la Matrix me refiero al sistema de creencias que nos hemos construido durante toda la vida basándonos en nuestras experiencias, tanto buenas como dolorosas. Solo que normalmente las dolorosas se quedan ahí impregnadas en nuestro sentido de la vida y es un poco lo que nos puede joder al final. Si vieron el video anterior, contactó a Alexander, ella menciona que se dio cuenta de la relación tan dolorosa que tenía con su carrera. Yo es algo que no había pensado y honestamente cuando ella lo dijo me cambió la perspectiva de todo y es por eso que estoy haciendo este video para compartirles la decisión más importante de mi vida, porque a partir de ese video mi cabecita loca empezó a revolucionar y empezó a preguntarse, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo una relación dolorosa con mi carrera. ¿Por qué siento que todo es tan difícil? ¿Por qué no estoy viviendo la vida que quiero como actriz? Y finalmente, después de 13 videos, llegó la respuesta gracias a Tató. Es por eso que es tan bonito compartir el camino, que es, el error está en mi sistema de creencias. Ahí he estado todo el tiempo. ¿Cómo arrancar de raíz eso que he estado pensando durante muchos años, gracias a muchas experiencias que tuve al principio de la carrera, desde que decidí ser actriz, y la influencia que tuvo, como Tató lo mencionó, el hecho de que alguno de nuestros padres dijeran, no quiero que estudies eso, y todo lo que nos sucedió dentro desde entonces. ¿Cómo cambiar ese pensamiento de la vida está muy cabrón, es muy difícil, a la vida es fácil, es sencilla, puedo lograr lo que quiero? ¿Cómo cambiar en la Matrix ese pensamiento de no merezco a merezco por el simple hecho de existir y ser un buen individuo? ¿Cómo cambiar la relación de dolor que se tiene con algo que se ama tanto como es la carrera o alguna pareja o algún trabajo? ¿Cómo hacer? Y al preguntarle a mi ser superior, divinidad, ángel de la guarda, maestros celestiales, como ustedes le quieran llamar, pero en mis meditaciones, decir, ¿por qué tengo una relación dolorosa con mi carrera? ¿Qué pasó? ¿En dónde me perdí de algo? ¿Qué pedo? Y más allá de encontrar como respuestas que no nos ayudan en nada, porque sí, cuando era chiquita, mi papá y entonces mi mamá y a mis ancestros, no, aquí y ahora está la respuesta. Y una vocecita en mi cabeza me empezó a decir, muévete del lugar, cambia el patrón de pensamiento, haz algo diferente a lo que has estado haciendo hasta ahorita, rompe la maldición que te ha perseguido ya durante muchos años y que se repite como un loop. Cámbiate de lugar, cámbiate de ropa, cámbiate de personas con las que estás, cambia, haz un cambio. Y creo que el primer paso es reconocer que algo no está bien y que lo tengo que cambiar. Y después soltar mi necesidad de pertenecer, soltar mi necesidad de existir para un gremio y de ser importante para alguien a través de mi arte, de lo que hago, y solo dejar que las cosas sucedan y que el cambio se vaya dando hacia mi mayor bien. Y no es culpa de mis padres, aunque a ellos les hayan enseñado así. Y no es culpa de los directores, ni de los productores, ni de nadie. Es mi responsabilidad. Estoy decidiendo moverme del lugar. Físicamente, mentalmente, espiritualmente. Todas las maneras que hay de moverse del lugar, eso es lo que estoy haciendo. No tengo una estabilidad que me arraigue como un negocio, como una hipoteca, como un matrimonio, como hijos. Y estoy en el punto cero, en donde puedo hacer lo que quiera. He estado en este punto varias veces y por primera vez estoy decidiendo hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque las otras veces me había quedado en el mismo lugar tratando de luchar. Esa era la palabra que utilizaba, luchar por mi carrera, por mi sueño. Y es de, no, es que si me voy, ¿qué va a pasar con lo que ya sembré, con lo que ya coseché? Y entonces ya no me van a llamar y peor y tal. Y sí, uno cuando busca encuentra. Pero si no tienes el mindset que se necesita para el éxito y la prosperidad, puedes repetir ese loop una y otra vez, como a mí me pasó. Honestamente estoy cansada
cansada de repetir el mismo patrón, cansada de tener un trabajo, luego ganar ese dinero, luego no tener trabajo, luego sufrir porque me rechazan, luego otra vez tener un trabajito, luego no tener para pagar la renta, luego... Y siempre estar preguntándome por qué no tengo mejores oportunidades. Y siempre estar contactando otra vez con mis heridas, con mi pasado, trayéndolo al presente. No necesito una vida de dolor, no necesito una relación de dolor con mi carrera. No es así como quiero vivir. Cabe mencionar que la transformación real y verdadera sucede en el corazón, en el alma, desde adentro. La única manera de lograr esa transformación para mí es poniendo distancia. Salirme de la Ciudad de México, agarrar una maleta, meter mi ropa favorita y emigrar. Tengo que moverme del lugar para no estar en contacto con lo mismo que ya conozco, que me mete a un loop de repetición, de circunstancias, de experiencias. Y entonces si vivo experiencias nuevas, si estoy en otro lugar, con otra gente, con otras experiencias, muy posiblemente pueda hacer ese reseteo. ¿Qué más da? Es la vida, así es. Aceptación. Y también hablamos en el video pasado de que el rechazo es el rechazo a uno mismo. Y dentro de tantos disfraces que tiene el rechazo, uno de ellos es el rechazo al éxito. El miedo al éxito, el miedo a prosperar, y nos quedamos de pronto en un lugar de confort porque nos adaptamos, pero no es que en realidad nos haga felices. Y a mí ya no me estaba haciendo feliz esta repetición de patrones, de loop, de un personaje que me hice, de Marianela, actriz, a partir de las experiencias que he tenido en mi carrera, que han sido muchas satisfactorias, pero las que han sido traumáticas me traumaron en serio y establecieron creencias que son tan poderosas que se empezaron a repetir. Una vez que decides cómo empezar el camino espiritual hacia el autoconocimiento, se pone cabrón. Se pone cabrón porque cuando llegan las respuestas no siempre son las que queremos oír, no siempre son las que queremos ver. La verdadera intoxicación no viene de los alimentos. La verdadera intoxicación no viene del smog. La intoxicación viene de nuestro sistema de creencias y nos enfermamos por nuestro sistema de creencias, por todo eso que hemos, a partir de nuestras experiencias, acumulado en nuestra mentalidad como ideas donde ya las compramos, ya decimos que eso es verdad y entonces empezamos a repetir. Algo fácil, sencillo. Si llueve y te mojas y te quedas con la ropa mojada, la mayoría de las personas estoy segura que me van a decir, te enfermas. Claro, está en el sistema de creencias. Eso no es una verdad, porque sería una verdad para todos y hay gente que se moja en la lluvia y que no le pasa nada. Por lo tanto, no es una verdad es universal. Entonces, tenemos que ir a la raíz, al fondo, reconocer qué es lo que hemos estado pensando de nosotros mismos acerca de el trabajo, de la abundancia, del amor, de las relaciones, de nuestras limitaciones, de nuestras posibilidades, en fin, de todo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Crear un mundo nuevo para mí. Se puede sonar, puede sonar súper cursi, pero es real. Un mundo nuevo para mí. Una manera nueva de pensar, de abordar mi carrera, mis amistades, mis amores. Algo nuevo y diferente. Dejar atrás todo lo que ya no soy. Definitivamente, del primer capítulo del Diario de una Actriz al día de hoy, he dado un salto cuántico. Me ha costado porque he tenido experiencias bastante dolorosas en el camino. Ustedes lo han vivido conmigo. Hoy puedo decir que quiero trascender, quiero elevar mi conciencia hacia otro lugar. Y si eso significa por el momento no estar en la ficción, no estar buscando castings, no estar llamándole a los directores de casting y viendo cómo me subo otra vez al tren, be it. Así que es una de las decisiones más importantes de mi vida porque decido renunciar
al mundo como lo conozco ahora, entregarme a la gracia de lo divino, confiando en que todo está bien, en que esta es la decisión correcta para trascender, para crear una mejor versión de mí, a crear un mundo nuevo para mí basándome en el sentir y buscar siempre sentirme bien, en crearme un universo vibracional donde pueda gozar sin tener la necesidad de estímulos externos como un personaje, como un proyecto, como dinero, como una pareja. O si llegara Dios, se te apareciera y te dijera, el amor de tu vida está ahí, esperando por ti. El trabajo de tus sueños, el viaje de tu vida, todo eso que has estado anhelando, esperando vivir, está ahí, ahí. Va a llegar, te lo prometo que va a llegar, no hay duda de eso. Si llegara Dios y te dijera eso, ¿tú qué harías? ¿Cómo empezarías a vivir tu vida? Con certeza, ¿no? Sabemos que va a llegar la noche. Tenemos esa certeza, no tenemos que estar, va a anochecer, pero hoy sí va a anochecer, pero sí va a salir la luna, pero sí van a haber estrellas. Y después va a llegar el día, y va a amanecer, y va a salir el sol. Si tenemos esa certeza, ¿por qué no tenemos la certeza de que la vida de nuestros sueños está aquí y ahora? Hay que trabajar en sentirla. No partirnos la madre con trabajos de sol a sol y sin vacaciones y sin lujos y sin fiesta. No, es aquí. Todo sucede aquí. ¿No es eso increíble? Literal escuché esa vocecita diciéndome, todo eso que quieres, todo eso que deseas, todo eso que has deseado toda tu vida, te juro que está ahí para ti. ¿Cómo quieres vivir? Si ya sabes que ya está hecho. Cómo quieras vivir y cómo quieras llegar a ello es una decisión consciente. Y dicen por ahí que mientras más rápido logremos ponernos en un estado de armonía, de goce constante, muchísimo más rápido vamos a ver materializado en nuestras experiencias nuestros sueños. Y si en este descubrimiento en el camino, con la decisión que estoy tomando, descubro otras cosas y la vida me lleva por otras cosas, es porque a lo mejor mi verdadero propósito estaba en otro lado y qué sé yo, no lo voy a saber si no lo experimento, no lo voy a saber si no me muevo de lugar. ¿Qué tal que mi vida como actriz no es en México? Y es en otro lugar, en otro país. No lo sabemos, ni yo. Y la única manera en la que lo voy a saber es si me voy. Es un cambio de mindset, es el cambio en la Matrix. Y se requiere muchos huevos, eso sí. Y una decisión determinante de querer un cambio hacia tu mayor bien, hacia tu mayor propósito. Hacia explotar y vivir lo que realmente eres. Un ser merecedor de toda la abundancia y todo el bien del mundo. Yo voy a estarles compartiendo mi proceso de limpieza, de purificación, para que también ustedes lo hagan. Entonces vamos a hacer cosas increíbles en este canal, porque estamos juntos en esto, porque estoy segura que a más de uno le va a resonar esta historia en su corazón y en su cabeza, así como a mí la historia de Tató resonó en mi corazón. Y juntos podemos llegar a conclusiones mejores y juntos podemos compartir el camino y ayudarnos para ser la mejor versión de nosotros mismos y vivir en plenitud. Sigan conmigo, no se pierdan. Espero sus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo del Diario de una Actriz. ¡Mua! Muchísimas gracias por ver este video. Si crees que le puede servir a alguien, por favor, ayúdame y compártelo. También puedes suscribirte al canal. Mi nombre es Marianela Cataño y nos vemos en el próximo video.